Buenas noches, hoy vamos a ver el tema de complejidad y comunicación. Les está hablando Hugo Beltrán y empezaremos definiendo qué es complejidad. Complejidad es para el pensador francés Edgar Morin, director de investigación emérito del CERNSR, ha evolucionado desde la biología a la teoría general de sistemas y a la cibernética. Su obra fundamental, La Méthode, que comprende 5 volúmenes que fueron desarrollados desde 1977 hasta el 2003. Es una crítica frontal al método cartesiano. Morin, obsesionado por la simplicidad e inspirado en el paradigma que impone el orden y combate el desorden, frente a esto, Moran, en 1990, defiende la complejidad como la interacción entre el orden, el desorden y la organización, que representa gráficamente en lo que llama el tetragrama de Bucle. Tetralógico o bucle tetralógico. Jugando con su devoción por la recursividad, la naturaleza de la naturaleza, la vida de la vida, el conocimiento del conocimiento son los títulos de los 3 primeros volúmenes de su obra. Podría decirse que su único tema es la complejidad de la complejidad. En síntesis, Morin, en la idea de la complejidad está contenida la imposibilidad de unificar y de acabar, y por lo tanto comporta una parte de una incerteza e indeseabilidad y el reconocimiento de lo irreducible. La complejidad es la unión de la simplicidad y la complejidad, la unión de los procesos de simplificación, selección, jerarquización, separación y reducción. Con estos, con sus contraprocesos, comunicación, articulación de lo que está disociado y es distinto. La complejidad va más allá de la alternativa entre el pensamiento reductor, que solo los ve como elementos, y el pensamiento global, que solo lo ve todo en todo. Morin, 1990. Vamos a ver qué significa complejidad y simplicidad. La complejidad, el paradigma de la complejidad, pues cuestiona el principio de lo esencial. Se encuentra en lo simple y, por lo tanto, que el conocimiento de la realidad debe ser más simple posible. Cuestiona, pues, los supuestos que han ido configurando el pensamiento occidental, viendo el complejo como lo complicado, principio de la navaja de Ockham, como lo compuesto, método cartesiano, y o como lo excesivo, principio del tercero, excluido de Leibniz. Aunque he tratado esta cuestión con detalle, en otro lugar conviene aclarar con respecto a la complicación que la diferencia de la complejidad se basa en las características cuantitativas del fenómeno de método que según intervengan en un proceso de muchos o pocos elementos o factores se considera más o menos complicado. Esta aceptación cuantitativa de la complejidad viene de lejos si tenemos en cuenta que el término complexus fue introducido por la lógica estoica para designar cualquier proposición compuesta por más de una sentencia y pasó a la filosofía e incluso al lenguaje cotidiano. Por otro lado, veremos el principio hologramático. El pensamiento complejo hace necesariamente un uso de la abstracción, pero busca que sus producciones de conocimiento se construyan por referencia obligada a un contexto cerebral, social, cultural, temporal. El pensamiento complejo busca integrar y globalizar, religando las partes al todo y el todo en las partes y las partes entre sí, pero tiene la conciencia de lo que es posible conocer el todo. Como lo dice la voz griega, holon significa todo, pero no se trata de una totalidad. Es un todo que no totaliza. El principio hologramático nos guía y nos permite concebir
una de las características más sorprendentes e importantes de la complejidad. Organizada. En una organización, el todo está inscrito en cada una de sus partes, pero la totalidad no es la suma de las partes. Se trata obviamente de una inscripción estructural del todo en la parte. Por eso tenemos que ver las empresas o la organización de las empresas a partir de este principio. Lo que está en una parte se refleja en toda la empresa. O sea, es un sistema abierto que vemos dentro de las empresas. Sigamos. El principio de diálogo o dialogalización. El principio de diálogo es el principio del pensamiento que une o pone en relación ideas o principios de dos lógicas que de suyo son antológicas. Esto es, él une dos principios o ideas que se excluyen mutuamente, pero que son inseparables y complementarias dentro de una misma realidad o fenómeno. La importancia de la información. En las organizaciones es muy importante la información. La información, la salida lógica del sistema, es la vida importancia para los gerentes de una organización con el fin de lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo. La gerencia desea contar con una combinación de precios de venta, rotación, costos e ingresos por una unidad que resulta en la recuperación más alta sobre el capital invertido. Dada una información adecuada sobre estos hechos esenciales, la gerencia puede apoyar más métodos analíticos y deductivos que las estimaciones y sus juicios inductivos que se ve forzada a emplear cuando carece de datos relevantes. Muchas decisiones equivocadas han sido resultado de la información insuficiente o procesada en forma inadecuada. Concepto de comunicación. El concepto de comunicación es difícil de establecer. Existe una cita de Dan Larson de 1976, más de 126 definiciones de la comunicación. No existe ningún estudio comparativo de los diferentes conceptos. En el español, si bien el Diccionario de la Lengua Real Española incluye la acepción del vocablo comunicación, por lo cual podemos deducir que en nuestro enfoque hacia la tecnología y la comunicación, un sistema abierto empresarial de comunicación es, ante todo, un proceso de intercambio que se completa o se perfecciona cuando se ha superado todas las fases que intervienen en el mismo. Como muchos procesos, el de la comunicación puede ser interrumpido en cualquiera de sus fases o suspendido, en función de una serie de factores desencadenantes de una u otras reacciones. En los tales casos puede establecerse que la comunicación no habrá sido completa hasta que no haya reactivado el proceso previamente en un supuesto o se haya reiniciado en un proceso que sustituya al anterior. En las organizaciones, la comunicación. La comunicación de las organizaciones tiene como características que las distinguen de otros grupos humanos formales o informales. Dichas características son formalidad, es decir, que una organización tiene unas estructuras, objetivos, políticas, procedimientos y normas que le dan forma. La jerarquía expresada tradicionalmente en forma de estructura piramidal. Tendencia a crecer. Las organizaciones tienden a integrar un seno en muchas personas, en su seno a muchas personas. Y la duración. Las organizaciones permanecen en el tiempo más de una generación. Es fácil deducir, pues, que en el contexto de las organizaciones se produce un gran flujo de comunicación. Schotter en 1933 por su parte y define que las organizaciones como dos o más personas participantes de una relación cooperativa, lo que implica que todas ellas tienen un objetivo común. Los miembros de las organizaciones tienen funciones distintas y mantienen una estructura jerárquica que establece desde el punto de vista de la estructura de las organizaciones Mark Weber en 1947.
es quizás el estudio más notable de este siglo. Trata de sus obras la historia de las organizaciones y las instituciones deteniéndose en las teorías ya clásicas de la burocracia y de las organizaciones. Bueno, muchas gracias. Aquí podemos ver la bibliografía que se utilizó para este video y repito, muchas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión.